Bienvenidos este domingo 17 de julio del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración, en esta ocasión, en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Entonemos juntos los siguientes cantos antes de escuchar la predicación. Eres Señor, el único Rey, el único Dios, grande es tu nombre.
todo está, venid y adoradle, contempladle, nadie es como Él, venid y adoradle. Dentro de la serie Edificando la Casa, el tema que vamos a desarrollar lo he titulado El consuelo de Dios para los que aún vivimos en un tabernáculo. Esta reflexión está basada en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 10. Vamos a hacer lectura y vamos a poner atención con nuestros oídos y nuestro espíritu al texto siguiente. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dentro de esta serie Edificando la Casa, en las dos últimas predicaciones nos hemos ocupado de los temas la casa perfecta de Dios y de la herencia de Dios, quien es nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia. Con ese antecedente, ahora desarrollaremos el tema el consuelo de Dios para los que aún vivimos en un tabernáculo. Recordemos que Corinto fue la ciudad principal de la Grecia en tiempos de Pablo, con una población de aproximadamente 250,000 ciudadanos libres y de aproximadamente 400,000 esclavos. Era una ciudad grande. En su primera carta, Pablo instruye a los corintios creyentes en temas que por demás son actuales: inmadurez, inestabilidad, divisiones, celos y envidia, demandas judiciales, líos maritales, inmoralidad sexual y el mal uso de los dones espirituales. Sin embargo, Pablo también exalta en esa primera carta temas como la cena del Señor, ejercer los dones espirituales con amor y la resurrección de Jesús. Sin embargo, esta iglesia que había fundado Pablo en Corinto fue infiltrada por falsos profetas que ponían en duda tanto la integridad personal de Pablo por no cumplir en tiempo y forma una visita prometida y pospuesta, ya que Pablo se encontraba en su tarea de misionero en la iglesia de Éfeso, en Turquía. Hay que aclarar que actualmente ir de Éfeso a Corinto
se requieren unas 14 horas en un viaje de aproximadamente 390 kilómetros en el que hay que tomar un tren y un transbordador. Por lo cual no era fácil en la época de Pablo hacer ese recorrido. También estos falsos profetas pusieron en entredicho su autoridad apostólica, ya que lo acusaban sin pruebas de que robaba o se embolsaba parte de las ofrendas que se recaudaban para los pobres de Jerusalén. Con lo anterior, como referencia, podemos decir que en este pasaje de la segunda carta de Corinto, capítulo 5, versículos del 1 al 10, Pablo defiende o continúa defendiendo su integridad personal, pero lo más importante es que defiende su papel de misionero y sobre todo el de ser embajador de Cristo y llegar incluso a morir por su causa. Este pasaje es un mensaje de esperanza para el creyente actual que está basado en la fe en Jesús. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, que eres todopoderoso y misericordioso, ponemos ante ti esta predicación para que tú la puedas transformar en tu voluntad, en un medio que difunda la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación eterna, tu Hijo amado. Guíame en esta predicación para que mis palabras, así como las meditaciones de nuestros corazones, sean gratas a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos pues a reflexionar en los versículos de nuestra lectura de hoy. Versículo 5.1. El texto dice: de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo no construida por manos humanas. La Reina Valera le llama tabernáculo, la Nueva Versión Internacional tienda de campaña. Incluso hay traducciones que hablan que se puede llamar choza a esta morada terrestre que es nuestro cuerpo mortal. Pablo habla de que si se deshiciere, lo cual sabemos que sucede, ¿por qué? Porque en Romanos 6:23 Pablo nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero también nos habla de que tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en los cielos. Y en ese sentido recordemos lo que Jesús nos prometió en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Debemos de considerar que la salvación prometida por Dios para el creyente no es únicamente para nuestra alma y el espíritu, sino también para nuestro cuerpo físico, al cual será glorificado. Tengamos presente, como lo expuso Spurgeon, los justos son puestos en sus tumbas, todos gastados y cansados, pero como tal no se levantarán. Ellos entran allí con las cejas fruncidas, las mejillas huecas, hundidas, con la piel arrugada, pero despertarán en belleza y gloria. El versículo 5.2 dice: mientras suspiramos. Y nos podemos preguntar, ¿por qué suspiramos o gemimos los cristianos? Pues porque nos damos cuenta del deterioro de nuestro cuerpo físico, ya sea por el paso de los años, o bien por enfermedades, achaques, etc. Pero Pablo también nos dice que anhelamos ser revestidos. Y lo anhelamos y deseamos porque tenemos la promesa que Dios nos dará al morir, un cuerpo que no envejecerá ni sufrirá de enfermedades, sino tendremos un cuerpo perfecto. Por eso, en el siguiente versículo, el 3, Pablo comenta que cuando seamos revestidos de ese cuerpo celestial, no se nos hallará desnudos. Es decir, en esa morada celestial no seremos solo espíritus, sino seremos espíritus con un cuerpo perfecto. Desde esa época de Pablo, los griegos y algunas corrientes de pensamiento actuales postulan que un espíritu sin cuerpo era el máximo nivel de existencia. Se piensa que el cuerpo era y es una prisión del alma,
por lo que no existe alguna ventaja en ser resucitado en otro cuerpo. Además, para Dios, nuestro Creador, nuestro cuerpo físico no es malo, pues Él lo hizo perfecto. El problema persiste actualmente en estos cuerpos o tabernáculos corrompidos por el pecado. Jesús aprobó la esencia buena del cuerpo físico al convertirse en hombre. Si hubiera algo malo en el cuerpo, Jesús como Dios jamás se hubiera encarnado como hombre al 100%. En el versículo 4, Pablo comenta que realmente vivimos en esta tienda de campaña, en esta choza, en este tabernáculo temporal, pero que estamos suspirando y agobiados, porque no deseamos ser desvestidos, o sea, no deseamos ser solo espíritu, sino revestidos, o sea, tener espíritu y cuerpo eternos, para que lo mortal, o sea, lo temporal, sea absorbido por la vida eterna de Dios. Pablo añade en el versículo 5 que es Dios quien nos ha hecho este fin, nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. ¿Cuál es ese fin o propósito para el cual Dios nos ha hecho? Pues el propósito de gozar de una vida eterna y celestial. Pero en el ínter, Dios nos prepara aquí en la tierra por medio de la santificación para vivir con Él en la eternidad del cielo. Y respecto a que Dios nos ha dado ese espíritu como garantía o como arras de sus promesas, pues es interesante reflexionar que Dios como soberano del mundo, sin tener necesidad de darnos pruebas o evidencias de quién es, nos diga en su palabra que nos deja como prenda o garantía de que cumplirá sus promesas a su Santo Espíritu. En ocasiones, cuando las pruebas por las que Dios nos guía en la vida terrena se nos hacen insoportables, Paracleto, su Santo Espíritu o el otro Consolador, está con nosotros para reconfortarnos, como Jesús nos lo prometió en Juan 14, 16, 17. Y yo le pediré al Padre y Él dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo incrédulo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, los creyentes, sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. En el siguiente versículo, el 6, Pablo nos señala, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. ¿Por qué Pablo afirma que mantenemos la confianza siempre? Porque para él la presencia del Espíritu Santo en su vida era evidente. Y lo vemos, por ejemplo, en Hechos 16:7. Cuando llegaron Pablo, Silas y Timoteo cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió a Pablo. Y Pablo nos dice que aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor, aquí Pablo se refiere a la presencia inmediata y gloriosa del Señor Jesús, que es lo que añoramos. El versículo 7 es una expresión impactante, contundente y también un poco confusa. Este versículo dice, vivimos por fe, no por vista. Lo anterior es porque como creyentes nos conducimos por el mundo sirviendo a un Dios que no hemos visto con nuestros ojos y aún así lo amamos, vivimos y estamos dispuestos a morir por Él. En 1 Corintios 1:23, Pablo reafirma lo anterior, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. ¿Por qué es locura? Pablo lo define en el capítulo 2:14 de su primera carta a los Corintios. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios,
pues para él es locura. Y nos da la explicación. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, los gentiles no lo entienden porque lo analizan simplemente intelectualmente, pero Pablo nos señala y precisa que hay que discernir lo que el Espíritu nos habla espiritualmente. En el versículo 8, Pablo dice que pues así nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Lo anterior lo podemos explicar como sigue. Este texto trata con una pregunta que muchos nos hemos hecho. ¿Qué le sucede a los creyentes cuando mueren? La respuesta bíblica es que los cristianos dejaremos estos cuerpos, seremos resucitados en nuevos cuerpos y estaremos con el Señor. De manera simple, el estar ausentes de nuestros cuerpos mortales significa el estar presentes ante el Señor. En el siguiente versículo, el 9, Pablo reflexiona diciendo que por eso nos empeñamos en agradarle a Dios, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Podemos añadir que debemos tener presente que lo que hacemos en el aquí y ahora tiene consecuencias eternas para el creyente. Por eso, nuestra meta es agradar continuamente a Dios haciendo su voluntad expresada en su palabra, dando testimonio como embajadores de Cristo ante los demás. Por último, en el versículo 10, Pablo añade lo siguiente: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. ¿Qué significa este versículo? Significa que cuando dejemos estos cuerpos mortales, o sea, cuando muramos, cada uno como creyente debe de dar cuentas ante el tribunal de Cristo. Pero ¿cuál es ese tribunal de Cristo? En griego, en este pasaje, este tribunal se llama bema. Si hacemos un poquito de análisis, veremos que bema en esa época era una plataforma elevada donde se colocaban los atletas que habían salido victoriosos para recibir su corona o premio. Se emplea como un lugar de juicio, según Mateo 27, 19. Pero en Corinto se usa la analogía de los atletas en una plataforma. Los corintios tenían estas plataformas, tanto para galardonar a sus atletas, como también para impartir justicia, según Hechos 18, del 12 al 16. De tal forma que ellos entendían a la perfección las palabras de Pablo sobre el tribunal de Cristo. Actualmente, en las competencias deportivas, se cuenta con un podium de 2, 3 niveles para que los ocupen los atletas ganadores de las medallas de oro, plata o bronce. Conviene precisar que bema no se refiere a tronos o al gran tribunal blanco de juicio citado en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Lo anterior implica, y es lo que nos debe dar tranquilidad y confianza, que bema, ese tribunal de Cristo al que vamos a comparecer, es o será un juicio de premiación para el creyente, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivía en el cuerpo, mientras que tronos es un juicio de condenación para el no creyente. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿cómo es que se medirá lo bueno o lo malo de lo que yo haya hecho en la vida? Pablo menciona en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 15, que nuestras obras se medirán con fuego, por lo que habrá obras dignas de recompensa, que son las que resistan la prueba del fuego, y obras quemadas, que son las que no lo van a resistir.
Este texto dice lo siguiente: si alguien construye sobre ese fundamento, sea Jesucristo, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio, o sea, el día de la bema, la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno de nosotros. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Pablo afirma, será salvo, o sea, no, la salvación no la vamos a perder, pero será como quien pasa por el fuego. Esta indicación de que tenemos que comparecer ante un tribunal, Pablo lo precisa en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículos del 10 al 12. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos como creyentes que comparecer ante el tribunal, o sea, ante la bema de Dios. Está escrito: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros como creyente tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Como conclusión podemos decir lo siguiente: que mientras vivamos en este cuerpo mortal o tabernáculo o tienda de campaña, pasaremos por pruebas permitidas por Dios, que debemos de agradarle, pero recordemos que vivimos por fe en la promesa de ser resucitados con Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos a ti la gloria y la honra de habernos permitido reflexionar en tu palabra. Te pedimos que este mensaje lo podamos, se pueda difundir según tu voluntad, según tu poder, tu misericordia. Y te pedimos que este mensaje sea de tu agrado. En Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Próximo domingo, 7 de agosto a las 10 de la mañana, tendremos la celebración de nuestro aniversario. Oficialmente cumplimos 4 años constituidos como iglesia. Esperamos nos puedas acompañar. Nos estamos reuniendo en calle Clavel Rojo, número 3105, Colonia Loma Bonita, Ejidal. Próxima semana terminamos con nuestra serie titulada Edificando la Casa. Te esperamos.